No sé cómo, pero cada vez que hago esta receta, el pollo desaparece del plato en segundos. Vamos a comenzar nuestra deliciosa receta del día de hoy cortando 2 pechugas de pollo medianas en tiras grandes. Una vez listas las vamos a pasar sobre un bol grande y lo vamos a condimentar agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de paprika, una pizca de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de comino, 2 cucharadas de aceite de oliva, y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Una vez bien mezclado, vamos a reservar por un momento. En otro bol añadiremos una taza de harina de trigo, una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra, una pizca de orégano, y vamos a mezclar hasta incorporar muy bien estos ingredientes. Una vez bien mezclado, vamos a agregar 3 huevos a temperatura ambiente en un bol, y con la ayuda de un tenedor las batiremos muy bien hasta romper las yemas por completo. Y así de esta manera es como nos debería de quedar. A continuación pasaremos nuestras pechugas de pollo por la mezcla de harina, y lo vamos a cubrir muy bien de todos lados. Luego vamos a llevar y vamos a pasar por los huevos batidos, empapándolas muy bien. Y por último llevaremos y las pasaremos por pan rallado o también conocido como panko, y lo vamos a empanizar muy bien. Y listo. Así haremos el mismo procedimiento con todas las tiras de pollo restantes. Pasaremos por la mezcla de harina de trigo. Luego las empaparemos muy bien con los huevos batidos. Y finalmente las pasaremos por panko. Y una vez que las tengamos listas, vamos a pasar a la estufa. Agregaremos la cantidad necesaria de aceite en una sartén. Cuando el aceite esté caliente, vamos a agregar las tiras de pollo y las doraremos muy bien por unos minutos. Una vez que ya estén doradas de un lado, les vamos a dar la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. Y una vez doradas de ambos lados, nuestra deliciosa receta del día de hoy ya está lista. Una receta con pollo que queda crocantes por fuera, suaves por dentro y con un sabor que se queda en el paladar. Gracias por quedarte hasta el final de esta receta. Espero que te haya gustado el resultado.